al maestro Jaime Hernández. Jaime Hernández, que ha sido corresponsal de guerra, corresponsal en Washington por muchos años para periódicos de circulación nacional e internacional, creo que podría darnos una idea de lo complicado que resulta escuchar a legisladores como Ted Cruz, que dice León Krause, que parece reconocerlo emocionado porque habla contra López Obrador y habla por los periodistas vulnerados en México. ¿Quién es Ted Cruz y qué está pasando en torno a esta realidad a ambos lados de la frontera? Te saludo con mucho gusto, querido Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada y miembro de esta familia Sin Censura. Querido Jaime, primero te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido Vicente? Pues aquí listo para darle. ¿Viste lo que dice Ted Cruz de México? Y viste cómo se le tienden como tapete, casi le besan las patas personajes como León Krause. Háblanos desde tu perspectiva de qué tan peligroso o no, de qué tan importante o no es que un ex suspirante a la presidencia de Estados Unidos como Ted Cruz, sí, con mucha influencia en el estado de Texas, en el Senado de Estados Unidos, pues mencione con nombre y apellido a Carlos Loret de Mola y ahora agarre el tema de México para decir que lo que está ocurriendo bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con los asesinatos de periodistas, con los asesinatos de políticos, con la presión a los opositores, es un peligro a la seguridad nacional de Estados Unidos, Jaime. Mira, yo creo que haríamos muy mal, querido Vicente, si pecamos de ingenuos y no entendemos muy bien el alcance de las palabras de Ted Cruz ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Y voy a tratar de explicarme para que vean. Tú sabes que yo fui mucho tiempo corresponsal en Washington y sé cómo se cuecen las habas ahí. Para empezar, el Comité de Relaciones Exteriores tenía una audiencia para hablar sobre lo que está pasando en Colombia. Y evidentemente el tema a tratar era Colombia. Pero es muy sospechoso que el senador por Texas, Ted Cruz, el senador republicano, aprovechara a Colombia para hablar sobre México y específicamente sobre Carlos Loret de Mola, para señalar al gobierno de México, para pedirle al subsecretario de Estado para el hemisferio, Brian Nichols, que pusiera más atención en lo que está pasando en México con la muerte de los periodistas y las amenazas que se ciernen contra Carlos Loret de Mola. Entonces, para que la gente en México y en Estados Unidos y en el mundo entiendan cómo se cocina esto, yo no creo en las casualidades, Vicente, y es muy raro, o no tan raro, que Ted Cruz haya traído a colación el tema de Carlos Loret de Mola. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo Ted Cruz se tenía que referir a este periodista o pseudo periodista? Yo digo que esto forma ya parte de una operación que le llamo Salvando al Soldado Carlos Loret de Mola, un operativo que se ha echado a andar para utilizar la memoria y los restos de periodistas asesinados en suelo mexicano por el crimen organizado, por intereses políticos o intereses espurios, los están utilizando para presentar a Loret de Mola como una víctima más, ¿no? Esto, aparte de aberrante, aparte de deshonesto, en fin, es un operativo en el que están colaborando algunos periodistas por activa o por pasiva, de manera que no se dan cuenta, porque ha habido ya 2 actos en la mañanera en que varios periodistas piden minutos de silencio para recordar a los periodistas, y muchos en medios extranjeros. Por ejemplo, Joaquín López Dóriga presentó hoy el tema de la mañanera como diciendo: no, es que hoy, cuando pasó esta la mañanera, también periodistas de España se han sumado al clamor contra lo que está pasando en México. Entonces tú ya entiendes que aquí hay un operativo que está muy bien orquestado, muy bien aceitado. Y yo me atrevería a decir, conociendo cómo funciona Washington, Vicente, que ha habido una intensa labor de cabildeo
con Ted Cruz para pedirle que se pronuncie. Ahora, ¿por qué razón Ted Cruz ha aceptado decir que sí? No hay que olvidar, querido Vicente, que desde el año 2012-2013, cuando se echó a andar la reforma energética, los congresistas y los senadores del Partido Republicano, pero también demócrata, impulsaron esta iniciativa de reforma, le impulsaron, le estuvieron empujando. Entonces, no nos extrañemos que hoy un senador por Texas, que donde hay intereses económicos derivados de la industria de la energía eléctrica y petrolera, estén presionando y se sumen a esta campaña para presentar a Carlos Loret de Mola como un héroe, ¿no? Y la verdad no me extraña que un personaje como Leon Krauss, digan, bueno, es que las palabras del señor Ted Cruz son importantes, nos guste o no, sea de la ideología que... No seamos ingenuas, Leoncito, no somos tan ingenuos, no estamos chupando el dedo. León, el señor Ted Cruz responde a intereses, uno, de la industria energética y dos, de la extrema derecha del Partido Republicano. No hay que olvidar que Ted Cruz es antiinmigrante, favorece los intereses de la extrema derecha y es muy triste, como tú bien dices, ver a Leon Krauss lamiéndole las suelas a Ted Cruz en esta lanzada contra el gobierno de México. Yo creo que hay que ser ciego para no ver lo que está pasando, querido Vicente. Esto confirma que está en marcha una operación de poderosos intereses para lanzarse contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y presentarlo uno como un gobierno que primero reprime a periodistas, y el primer acto fue el editorial del Washington Post, no en su edición impresa, sino en la versión online, en la que defendían la causa de Carlos Loret y lo presentaban como uno más de los periodistas que han sufrido el tema de las represalias del gobierno de México. Así es que yo creo que hay que estar muy atentos, y yo no quiero permitir, no quiero permitir a Ted Cruz que venga y se meta y se inmiscuya en asuntos de México con el pretexto de Carlos Loret de Mola, que no le importa pasar por los cadáveres y la memoria de periodistas que han caído, le importa un carajo. A él lo que le importa es presentarse como el niño héroe, ¿no?, a quien el gobierno de México está atacando, pero todos sabemos que esto no va a funcionar, la gente no es tonta y se da cuenta. Y yo creo que los estrategas que decidieron meter en este entuerto a Ted Cruz la cagaron. Y una cosa última, yo le pediría, querido Vicente, al embajador de México, Esteban Moctezuma, que por favor ponga a trabajar a sus cabilderos, porque la Embajada de México tiene muy buenos cabilderos, que los ponga a trabajar y a ver si van en contra de esta narrativa. No, a Ted Cruz no lo van a convencer. Ya sabemos de qué pie cojea Ted Cruz. Es un personaje nefasto, es un personaje que odia a México y a los mexicanos, nunca lo ha ocultado, que odia a los inmigrantes a pesar de que él es hijo de inmigrantes cubanos. Así es que yo creo que el embajador Esteban Moctezuma tiene tarea que hacer, tiene que hacer labor de cabildeo entre congresistas demócratas y republicanos para quitarles la venda de los ojos y que no sigan con esta jalada de que Carlos Loret de Mola es una víctima más del gobierno de México. Puta madre, perdón por decirlo así, pero a ver si no tenemos al enemigo en casa, mi querido Jaime, porque hay que recordar que Esteban Moctezuma Barragán, no solamente porque fue funcionario en tiempos de Zedillo, sino porque fue una de las manos derechas, si me permiten la expresión, de Ricardo Salinas Pliego en esto de las fundaciones azteca o no sé qué madres. Pues a ver de qué lado se pone Esteban Moctezuma Barragán, de los intereses o la línea de Ricardo Salinas Pliego, que es lo que es, o por el bien de México, por los intereses de México, Jaime, y perdón que lo ponga de esta manera, pero así lo siento, así lo veo y siempre he externado lo que pienso. No, yo te entiendo perfectamente y yo te puedo decir, yo creo que por el momento, al margen de qué lado se ponga Esteban Moctezuma, lo que está claro es que Esteban Moctezuma está fallando
porque no es posible que un loco como Ted Cruz se inmiscuya en los asuntos de México. Insisto, no es gratuito, no es gratuito. Yo te apuesto que esa hoja, su propio equipo se la deslizó por intersección de alguien. Hay mucha gente, operadores de mexicanos, que saben cabildear muy bien. Te nombro, por ejemplo, uno, Arturo Sarucán, que es un experto cabildeando en el Senado y en el Congreso. Pero así como Sarucán hay otros que, tratándose de lo que se trata, defender los intereses de compañías energéticas o de mexicanos contra la corrupción o del propio Loret de Mola o de Latinos, son capaces de hacer lo que sea. Y yo estoy seguro, estoy convencido que esto no fue gratuito. Esto no fue gratuito. Y es muy grave que Ted Cruz ahora, insisto, pase encima de los cadáveres y la memoria de periodistas que han sido asesinados, que no tienen nada que ver con Carlos Loret de Mola, para convertir a Loret de Mola en mártir, ¿no? de este tema. Así es que yo digo que la operación Salvando al Soldado Loret de Mola está en marcha. Llámala como la llames, es una operación de golpe blando que está en curso, y quien no quiera negarlo, pues allá ellos, ¿no? Pero a mí no me parece gratuito que este personaje que, insisto, defiende los intereses de poderosos intereses energéticos en Texas, sea inmiscuido utilizando Loret de Mola. Ojo, querido Jaime, que la película ahorita se llama Salvando al Soldado Loret de Mola. Que no nos extrañe si mañana se convierte en la película Salvando al Soldado Jorge Ramos, porque Jorge Ramos ya puso en Twitter: siempre más periodismo, siempre más periodismo. Pues seguramente también está doliendo que el presidente exhiba o ponga a Jorge Ramos en el mismo saco de los Gómez Leiva, de los López Dóriga, y pide que diga quién lo financia y cuánto, ¿no? De cuánto se trata. Ya van varias veces que lo menciona, así como empezó a mencionar a su gran amiga Carmen Aristegui. Por eso te digo que estemos al pendiente. ¿Dónde está Jorge Ramos? En Estados Unidos. ¿Desde dónde transmite? Desde Florida, desde Miami. ¿Qué personajes han sido señalados como posibles cercanos a estos intereses? Marco Cruz, otro de los personajes, Marco Rubio, perdón, otro de los personajes como Ted Cruz. O sea que se va, si le sabemos desmenuzar a la audiencia esto, creo que estaremos dando luz a ese camino muy de tinieblas, sobre todo de los intereses hacia Estados Unidos, Jaime. Un primer guiño ya nos los dio, a lo mejor no se dio cuenta de lo que ha hecho León Krause. León Krause, al defender a Ted Cruz, ya nos confirmó que efectivamente existe desde este sector que empezó con la Operación Berlín para descarrilar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Ahí te das cuenta, a ellos no les importa aliarse con el diablo, no les importa. Y por otro lado, te voy a decir una cosa: en el caso de Jorge Ramos, ya sabemos dónde están las lealtades de Jorge Ramos. Jorge Ramos siempre ha tirado hacia donde le conviene, siempre ha tirado a defender los intereses de Estados Unidos. Él dice que quiere mucho a México, que está muy preocupado por la violencia en México, pero no cabe duda que Jorge Ramos, como periodista, como enviado especial, ha actuado siempre en función de los intereses de Estados Unidos, porque finalmente es la nación que lo acogió, trabaja en una empresa que está en Estados Unidos. Sí, es cierto, escribe para medios como El Reforma, pero la pregunta es: ¿Reforma realmente responde a los intereses de México? Entonces, ahí te vas dando cuenta dónde se van alineando los intereses, dónde se alinean las lealtades, y hay que estar por eso pendientes. Y yo creo que tenemos la obligación, como periodistas, querido Vicente, de desenmascarar a estos farsantes, a estos vendepatrias, que les importa un carajo. No es, y para ellos, fíjate, lo lamentable de todo esto, ¿sabes qué? Es que están en contra de Andrés Manuel López Obrador, pero no se están dando cuenta que en este proceso de destruir o tratar de destruir a Andrés Manuel López Obrador, lo que están haciendo es entregándole las nalgas a Estados Unidos. Perdón,
pero es la verdad. Y no quiero amarrar navajas porque sé que tú tienes muchos amigos, conocidos, contactos entre los corresponsales, pero sí me gustaría mencionar el caso, por ejemplo, de José Díaz Briceño, el corresponsal del periódico Reforma, mi querido Jaime, el corresponsal del periódico Reforma allá en Estados Unidos, en Washington, quien señala: en medio de un escándalo de conflicto de interés, Andrés Manuel López Obrador, y todo lo escribe en inglés, con una intención, que se enteren allá en Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador intenta cambiar la atención y acusa a Estados Unidos de financiar una campaña para desacreditarlo. El presidente Andrés Manuel López Obrador señala los fondos estadounidenses que llegan a organizaciones no gubernamentales que se dedican, entre otras cosas, a la lucha contra la corrupción. Él ha señalado que le pedirá a Joe Biden que paren. Pues mi querido Jaime, mientras el corresponsal José Díaz Briceño del periódico Reforma allá en Washington escribe esto en un tono crítico del presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos a un periodista independiente como Manuel Hernández Borbolla, miembro de esta familia sin censura, que destapa hoy, dice en exclusiva: Estados Unidos siguió financiando a mexicanos contra la corrupción y la impunidad en 2021. Según registros de la base de datos del USAID, el gobierno de Estados Unidos entregó más de 15 millones de pesos a mexicanos contra la corrupción y la impunidad en 2021, a pesar de los reclamos del gobierno de México. De hecho, que no se nos olvide que el gobierno de Estados Unidos no ha respondido a el documento, la carta oficial enviada por el presidente de México, por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pidiendo claridad sobre este financiamiento a organización desde Estados Unidos a organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que tienen pues claramente intenciones golpistas. Pues cada quien se define con lo que quiere informar o señalar, mi querido Jaime. Sí, fíjate que por ahí iba yo. Mira, yo conozco desde hace mucho a José Díaz Briceño, Pepe Díaz Briceño. Cariñosamente, entre los corresponsales en Washington le decíamos el padrecito, porque tiene este aspecto de seminarista, ¿no? Pero que engaña, ¿no? Porque José Díaz Briceño es un periodista extraordinario, ¿eh? Yo lo tengo que reconocer, es un gran periodista. Yo, como periodista, como corresponsal en Washington, encontré en él una gran competencia, es muy buen corresponsal en Washington. El tema que yo veo aquí, y lo entiendo hasta cierto punto, José Díaz Briceño es un periodista que, como pasa con muchos periodistas, viven atrapados por los intereses de sus propios medios, ¿no? Y si bien es cierto, José Díaz Briceño es conservador, yo tengo la sospecha de que está entrampado en la línea editorial del Reforma. Reforma lo explota como no tienes una idea, ¿eh? No creas que gana mucho, porque esas son de las grandes cosas. Reforma, así como el Universal, explotan mucho a sus trabajadores. Y yo creo que, porque Pepe en Washington tiene la doble tarea, no solamente de escribir para Reforma, sino también para manejar un sitio que se llama Mexico News, que es una especie de sucursal del Reforma en inglés, que tiene como objetivo precisamente informar a los lectores estadounidenses. Esta es una estrategia que desde hace mucho se implantó, por ejemplo, en el caso de la Embajada de México. Se dieron cuenta, por eso me refería yo a la labor del embajador. La Embajada de México en Washington se dio cuenta que era muy importante hacer cabildeo en el Congreso cuando había negociaciones críticas, y muchas veces se vio la necesidad de reproducir y traducir en inglés toda la prensa que había en México para pasárselos a los senadores y congresistas para que se enteraran de cómo iban las cosas, porque en el Congreso, Vicente, ¿tú crees que Ted Cruz sabe lo que está pasando en México de verdad? Pues no.
O sea, Ted Cruz no sabe un carajo de México, no sabe ni, te apuesto que no sabe ni siquiera quién es Carlos Loret de Mola. Esta gente se pronuncia con escritos, ¿me entiendes?, que tienen un carácter de conocimiento muy, muy estrecho, ¿no? Lo que importa para ellos es empujar agendas e intereses. Entonces, por ello decía que la Embajada de México tiene mucho trabajo que hacer, y en el caso de Pepe Díaz Briceño, pues, como tú dices, yo entiendo que está de alguna manera entrampado por la política editorial de Reforma, pero también yo creo, y no voy a ser, y si alguna vez me llega a escuchar Pepe Díaz Briceño, I'm not patronizing you, Pepe, I'm not patronizing you, no te estoy viendo de arriba para abajo, yo te respeto mucho intelectualmente, y sé que has decidido tomar tú el lado que tú crees conveniente, y lo respeto. Y yo creo que hay que respetar, Vicente, a la gente que ya se manifestó en uno u otro sentido. Yo ya tomé mi bando, y lo hice como periodista de más de 40 años, y sé, después de ser 40 y tantos años periodista, querido Vicente, que ha llegado el momento de tomar un bando, un lado. Y yo no quiero tomar el lado de aquellos traidores vendepatrias que ven en esto en la mejor oportunidad de seguir saqueando los recursos del erario, los recursos del pueblo, y seguir entregando intereses estratégicos de la nación. Yo no estoy a favor de ello, respeto a la posición de Pepe Díaz Briceño, pero no la comparto. Precisamente porque quiero escuchar tu opinión, déjame rescatar nuevamente lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Compañeros, ayúdenme a rescatar eso que dice el presidente. Ciertos periodistas famosos se alquilan para favorecer a grupos de presión. Y es lo que hemos desde hace mucho tiempo, tú desde tu trinchera, nosotros desde aquí, desde Sin Censura, mi querido Jaime, denunciado, intentado exhibir. Hoy el presidente pues lo pone más claro ni el agua, porque la gente se va con la finta. Oye, Loret, ya el presidente no le debe dar tanta atención a Loret. No, es que no solamente es Loret. Vamos a ver y escuchar, si me permiten, compañeros, y ya me da su opinión el querido Jaime Hernández. Que son alquilados para defender estos intereses y golpear a opositores, den a conocer cuánto ganan, porque obtienen muchísimo dinero, son mercenarios de alto rango. Ellos deberían de dar a conocer cuánto ganan, de dónde obtienen sus recursos, cuánto gana Ciro Gómez Leiva, cuánto gana Joaquín López Dóriga, Loret, que me llegaron a entregar una información que gana 35 millones al año. En términos generales, como 3 millones al mes. Pero nada más es sus ingresos. ¿Cuánto gana Jorge Ramos? ¿Por qué no lo dice? Porque no defienden al pueblo. Eso es un cuento. Defienden a grupos de intereses creados. Defienden a quienes hacen jugosos negocios al amparo del poder público, a quienes se dedican a la corrupción o a solapar la corrupción.
Pues con la espada desenvainada el presidente Andrés Manuel López Obrador se quita los guantes ante los mercenarios de alto nivel, dice el presidente. Y ha estado en estos últimos días, es el presidente, nada más voy a hacer una recapitulación. Ha estado pidiendo que dé a conocer quién y cuánto le paga a Carmen Aristegui, a Jorge Ramos, a Ciro Gómez Leiva, a Joaquín López Dóriga, a Loret de Mola, y no sé si se me va alguno, pero ya con esos, el presidente se está metiendo con el grupo que controla, no sé si la mayoría, pero una gran, híjole, sí, yo creo que la mayoría de los espacios o los más importantes, entre comillas, de radio, televisión y prensa escrita en nuestro país, querido Jaime, y estoy abierto para que me corrijas si no lo ves como yo lo veo. ¿Cómo entiendes esto, que esta apuesta tal vez la más riesgosa del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque nunca se había visto tan claro, pues, el pleitazo? Sí, mira, no, yo coincido ampliamente contigo. Y además hay que señalar una cosa, hay que recordar, querido Vicente, que esta no es la primera vez que Estados Unidos interviene en asuntos externos de México, aunque ahora el nivel de penetración, el nivel de manipulación es completamente distinto al que vimos o experimentábamos, por ejemplo, en la década de los 60s y los 70s, ¿no? Yo he platicado con antiguos operarios de la CIA y ellos me explicaban, o de agencias extranjeras, y ellos me explicaban antes, por ejemplo, en la década de los 50s y los 60s, la CIA sembraba noticias en los diarios mexicanos, así, sembraban noticias y tenían en la nómina a columnistas o directamente a funcionarios, altos funcionarios, incluso hay casos de secretarios de gobernación que estuvieron en la nómina de la CIA, y así operaba antes la CIA. Hoy estamos en otros tiempos mucho más modernos, mucho más sofisticados, y hoy los intereses creados han aprendido mucho de campañas negras. Las grandes corporaciones han aprendido de esto, los congresistas de Estados Unidos también, y entonces todos ellos han puesto en marcha esta maquinaria para salvaguardar los intereses de la industria energética. Y lo que dijo hoy el presidente tiene toda la razón. No hay que olvidarse también que ahora los medios de comunicación no son como antes. Antes, por ejemplo, Excelsior en mi época, cuando yo trabajaba en Excelsior, en el viejo Excelsior, Excelsior era un periódico de cooperativistas. Todos éramos periodistas. Pero después, cuando llega Fox, Arrambla destruye eso, se lo entrega a Olevario Vázquez Raña. ¿Y de quién es hoy el Excelsior? Pues de intereses corporativos, ¿no? El Universal, más de lo mismo. ¿De qué vive el dueño del Universal? Pues de intereses corporativos que le pagan su publicidad o aquel hueco que le dejó el erario del presupuesto, ¿no? Y así, la radio, las televisoras, son las correas de transmisión de estos poderes corporativos. Entonces, hoy los periodistas de altos vuelos, los mejor pagados, son los que se han convertido en los portavoces de estos intereses, no nos engañemos, ¿no? Y esta intención de disfrazarse y de presentarse como periodistas independientes que presentan las horas, los noticieros estelares en la noche, con sus modelitos último modelo, con vestidos, con gabardinas, con sacos, con el peinado perfectamente alineado, ¿no? Que cuesta un dineral. ¿De dónde vienen todos esos recursos, no? Pues de los intereses corporativos, ¿no? Ya la prensa no es lo que era antes. Y La Jornada quizás es el único periódico que se salva porque La Jornada sigue siendo un periódico de periodistas. Entonces, yo creo que el presidente tiene razón. Lo que me cuesta trabajo a mí en lo personal es entender que hay todavía mucha gente que se resiste a quitarse la venda de los ojos y entender que estamos ante una nueva realidad, que los periódicos de ayer ya no tienen que ver con los de ahora, ¿no? Son intereses corporativos. Los periódicos de hoy no era como antes, que sufrías porque
chin, vamos a depender de la publicidad del Estado. No, 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 y está garantizada porque hay empresas que te garantizan. Incluso el Excelsior ya hasta lo regalan, vaya. Entonces ya no les importa. ¿Por qué? Porque están financiados, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar muy atentos y yo creo que quien mejor está dando esta información es el presidente, le está llamando las cosas por su nombre y yo creo que hay que escucharlo porque no se nos olvide tampoco, Vicente, que el presidente es uno de los hombres ahora mismo mejor informados del país y cuando él dice que hay periodistas famosos que están al servicio de intereses creados es porque tiene los pelos de la borra en la mano. Así es, les recuerdo que en aproximadamente 50 minutos, a las 7, se enlaza con nosotros Alfredo Jalife, el doctor Alfredo Jalife, quien dice que quiere hablar sin censura de los millones de Loret, de incluso los ataques al presidente del papá de Loret, de Loretote, Rafael Loret de Mola, de su hijo Carlos Loret de Mola, y bueno, pues al pendiente de esta entrevista sin censura. Por lo pronto, querido Jaime, cerremos invitando a la gente para que te apoye en tu canal de YouTube cada vez más, no digo interés, más chingona. No quería decir malas palabras porque ya prometí portarme mejor, cabrón. Luego dicen que nos juntamos tú y yo y se jode la cosa. Pero bueno, que cada vez están quedando más chingonas las conversaciones ahí en tu canal de YouTube y obviamente estoy al pendiente de lo que publicas en Twitter, querido Jaime. Muchas gracias, querido Vicente. Pues sí, les pido, gracias a tu generosidad, porque fíjate que yo creo que la generosidad es una cualidad de la gente, que la generosidad no te la dan los mediocres, la generosidad no la encuentras en los poquiteros, la generosidad lo encuentras en la gente que abre camino, esa es la gente generosa, y yo por eso te agradezco tu generosidad en ese sentido, y les pido que me apoyen en este canal de No Apto para Cínicos, en el que hacemos un esfuerzo humilde, con muy pocos recursos, y para seguir creciendo y seguir aportando algún granito de arena a este debate nacional, a este robustecimiento de los medios independientes y del diálogo en un país que necesita más que nada quitarse la venda de los ojos. Así es que los invito a suscribirse a mi canal No Apto para Cínicos. De 2 a 3:30 transmitimos todos los días, de lunes a viernes, y también les pido que me sigan a través de mis cuentas de Twitter en @Jaime Journo o Journo, Jaime Journo, y a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras del gran periódico mexicano La Jornada. Muchas gracias, querido Vicente. Ya empezaron a jodernos con esta conexión, mi querido Jaime, pero aquí estoy agradeciéndote. Al contrario, el agradecido soy yo, el honrado soy yo, querido Jaime. Te abrazo y estamos al pendiente. Venga. Dale, gracias.